Bueno, entonces estábamos en esto. Entonces la Sociedad Internacional para López Amarripa habla de dos situaciones: la desigualdad de poder político, que se caracterizaba por la Guerra Fría. Actualmente no hay Guerra Fría, pero sí la desigualdad de poder político se está llevando a cabo principalmente en tres sectores. En este caso, estamos hablando de China, de Estados Unidos y de Europa. La disparidad de la capacidad política en estas tres regiones empieza a ser más compleja, porque a final de cuentas, todos tienen intereses distintos, y al tener intereses distintos es muy poco probable que se pueda llevar a cabo una unificación de los criterios políticos. Ahora, la otra desigualdad es todavía más sencilla. ¿Por qué? Porque hablamos de la desigualdad de poder económico, que se divide en una situación muy sencilla: países ricos y países pobres. Los países ricos no quieren dejar de lado el hecho de que a ellos les ha costado dinero, por ejemplo, o les ha costado mucho tener el nivel tecnológico o el nivel de vida que se tiene en esos países. Los países pobres, pues técnicamente están tratando de salir todos los días a ganarse el puesto entre los países ricos, y desgraciadamente eso lo que ha hecho en esta sociedad internacional polarizada ha sido separar, separar de una manera tan impresionante que desgraciadamente esto se da mucho en el mundo, y vemos a los países pobres caracterizados principalmente por caos, por falta de respeto a los derechos humanos, por incapacidad de poder llevar a cabo una visión política que sea adecuada para poder elevar el nivel de vida de sus trabajadores, países corruptos, países que tienen una disparidad en su capacidad técnica para poder llevar a cabo unas mejores condiciones de vida para sus gobernados. Obviamente esa desigualdad pues ha costado mucho, obviamente esa desigualdad es una prueba de que necesariamente se tiene que volver a buscar un beneficio común para todos. Ahora, en lo que se refiere a nuestra opinión, nuestra opinión es que la sociedad internacional debe tener dos aspectos: subjetivo y objetivo. El subjetivo se basa en que los sujetos de derecho internacional son los estados, los organismos internacionales, los organismos no gubernamentales, los individuos y la humanidad. ¿En qué sentido? Bueno, los estados y los organismos internacionales son los actuales sujetos de derecho internacional. Las organizaciones no gubernamentales son organizaciones que responden a intereses privados, y que ya habíamos hablado cuando hablamos del caso de la Sociedad Internacional de Ciara Vázquez. Estábamos comentando ahí las deficiencias que tienen los estados ha hecho que, por ejemplo, existan Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace, entre otras muchas organizaciones no gubernamentales. Y obviamente estas tratan de hacer presión a nivel internacional para que se puedan responder de ciertas condiciones de derechos humanos o de ecología o de otros aspectos, para poder hacer el mundo mejor. Por otra parte, tenemos a los individuos. Los derechos humanos de los individuos son cada día, se busca que cada día sean más respetados. Ha habido graves violaciones de derechos humanos en los últimos años, entiéndase Ruanda, entiéndase Yugoslavia, tenemos Sudán del Sur, y desgraciadamente la posición específica de los individuos como organismos como sujetos de derecho internacional en los últimos años ha tenido una nueva visión, principalmente en América y principalmente bajo las condiciones que se establecen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido una forma de salida a que, si una persona nacional tiene un problema con su propio Estado, se pueda llevar a cabo una demanda, y que el Estado le pague a esa persona o le resarza los daños que hubiera recibido por la violación de sus derechos humanos. Ahora bien, la humanidad. La humanidad como grupo humano técnicamente va enfocada al hecho de que la situación de la humanidad va a ser buscar la salida o la salvación de todo ser humano en conjunto, porque volvamos a comentar lo que dijimos.
técnicamente el hombre está acabando con el planeta y la visión es que se vaya a otros planetas. Por eso la perspectiva de poder llegar a Marte para poder conquistar Marte y poder colonizarla, la Luna igual, y entonces crear un ambiente en donde la especie humana se pueda salvar, porque cada día está más que claro que estamos acabando con el mundo. Ahora, desde el punto de vista objetivo, tenemos las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales que se basan principalmente en cuestiones de poder, que también, como ya lo dijimos, pues pueden dar motivo a que tengan diferentes intereses y que desgraciadamente eso parta al mundo como está sucediendo en estos días. Pero también tenemos los fenómenos internacionales globalizados. Estábamos comentando, cada fenómeno que se da en el mundo va a tener una perspectiva distinta, porque desgraciadamente tenemos política internacional globalizada, economía globalizada, tenemos hasta enfermedades globalizadas. Un reflejo de lo que está sucediendo aquí es un ejemplo de una enfermedad globalizada que desgraciadamente no nada más es un problema de México, ahorita es un problema del mundo. Y así las cosas, nosotros encontramos con que si hay un fenómeno económico en un lugar, le va a afectar necesariamente a otro. Y entonces todas estas relaciones globalizadas van a ser un problema muy importante para poder entender qué es lo que pasa con el mundo. Por eso esas son las condiciones bajo las cuales yo diría que son las que se ven en el ámbito internacional. Decíamos, el concepto de derecho internacional se basa principalmente en su origen, que es en Roma, con el Jus Gentium. El Jus Gentium, los romanos no consideraban que los pueblos a los que conquistaban fueran lo suficientemente civilizados para que se les aplicara el derecho romano. Y lo que hicieron fue dejar que ellos se gobernaran por sus propios derechos. Bajo esta óptica, la situación con los romanos es que los romanos solamente aplicaban lo poquito que podían de derecho romano. Cuando el pretor peregrino venían los extranjeros a pedirle justicia, y ellos aplicaban imperio. Pero ese jus gentium o derecho de gentes fue la misma denominación con la que se conoció al derecho internacional durante los primeros años, incluso de la Alta Edad Media. Fue hasta el siglo XVIII cuando Jeremías Bentham, que era un filósofo inglés, le llamó derecho internacional. La visión es, el derecho internacional de veras debe de ser internacional. Cuando hablamos de internacional decíamos que es entre naciones, es decir, estamos hablando de conglomerados que pueden tener identidad física, identidad de raza, identidad de muchas cosas, pero no responde a la actualidad. ¿Por qué? Porque los principales sujetos, no son los únicos, pero sí los principales, son precisamente los estados. Y los estados, bajo estas condiciones, lo que hacen es hacer trabajos con otros estados. Por eso, nosotros diríamos que debería ser derecho interestatal o de interestadual. Pero la verdad es que desgraciadamente se maneja todavía el concepto de derecho internacional más por una situación de costumbre que por una situación real de ser apegados a ciertos aspectos que se dan dentro del derecho. Ahora, Orlando T. Salf nos dice que hay tres tipos de definición del derecho internacional. Hay la subjetiva, la objetiva y por el método de creación. Cuando nosotros estamos hablando de teorías subjetivas, tenemos que acudir al concepto de Seara Vázquez. Seara Vázquez nos dice, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos de derecho internacional, entendiendo por sujetos de derecho internacional a los estados y a los organismos internacionales. Yo insisto, ese concepto me parece muy fácil porque es más fácil de recordar, pero técnicamente se va enfocado a quiénes va dirigido el derecho internacional, que en este caso es a los estados y a los organismos internacionales. Mientras tanto, Guggenheim nos dice, es el conjunto de tratados, costumbres, jurisprudencias y cualquier otro instrumento de derecho internacional que ayude a regular las relaciones entre los individuos o entre los sujetos internacionales. Técnicamente, estas son las objetivas porque se van directamente a la regulación del derecho. En cambio, por su creación,
nos dice SUI, es el conjunto de normas creadas entre sujetos de derecho internacional y manejadas para sus relaciones entre ellos. Técnicamente aquí la idea es la creación del derecho internacional por parte de los sujetos internacionales, que en este caso son los estados y los organismos internacionales. Por tanto, aquí tenemos otros conceptos. Tenemos a Sepúlveda que nos dice, técnicamente el derecho internacional es conjunto de normas jurídicas que regulan a toda la comunidad de estados y de organismos internacionales. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición porque técnicamente habla de comunidad, igual que Herzog. Herzog también habla de la comunidad y cuando estamos hablando de esos dos aspectos, pues yo ya les dije que no estoy de acuerdo en que se maneje una condición de comunidad porque vivimos en una sociedad internacional. Loretta Ortiz Salf trata de hacer un concepto todavía más complejo, pero principalmente enfocándose al manejo de tratados. Yo creo que ya sigue un poquito la idea de Guggenheim y dice que es el derecho internacional formado por tratados y costumbres que regulan las relaciones entre los sujetos internacionales. Yo expongo mi concepto, que obviamente no es perfecto, pero a final de cuentas es mi concepto. Y yo digo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los sujetos internacionales, de los sujetos de derecho internacional en la sociedad internacional, tales como estados y organismos internacionales, así como a los seres humanos en su conjunto, bajo normas especiales adoptadas mediante la concertación en la que intervienen dichos sujetos del derecho internacional. Trato de hacer una mezcla entre los conceptos para poder dar una definición un poco más clara. Sin embargo, aquí viene un problema todavía más fuerte. ¿El derecho internacional es la ciencia que estudia la realidad internacional? No. La ciencia que estudia la realidad internacional es precisamente las relaciones internacionales, que es una ciencia global. Yo digo que es una ciencia global como lo es la sociología, que la sociología estudia a todas las relaciones dentro de una sociedad y se nutre de muchas otras ciencias, no solamente del derecho. Se nutre de la historia, de la antropología, de la geografía, de la economía, de la política y por supuesto del derecho. En materia de relaciones internacionales, las relaciones internacionales digamos que es como una especie de sociología de la sociedad internacional, en donde pues podemos hablar de la política internacional, la economía internacional, la geografía internacional, podemos hablar del derecho internacional, pero entender que el derecho internacional solamente regula el aspecto normativo, no es ni con mucho una situación que pueda permitir, en este caso, la situación de estudiar a la sociedad internacional en su totalidad. Solamente es un aspecto normativo, como el derecho normal es un aspecto normativo en la sociología. Entonces, las relaciones internacionales es la ciencia global. Se nutre de todas las ciencias internacionales, de las cuales el derecho internacional también es parte de esas ciencias internacionales. Pero aquí viene la situación de la interrelación. Las relaciones internacionales se nutren de todas las ciencias internacionales, pero a su vez las relaciones internacionales nutren a las otras ciencias internacionales. Hay una interrelación. Me das y yo te doy. Tú me nutres, yo te nutro también. El derecho internacional se nutre de todas las ciencias internacionales, de la política, de la economía, para crear las normas internacionales. Y lo mismo, hay nutrición de derecho internacional hacia las normas internacionales, hacia las ciencias internacionales, y hay nutrición de las ciencias internacionales hacia el derecho internacional. De tal manera que todo es un círculo en el cual todos se nutren, todos perciben y todos empiezan a adelantarse con base en los conocimientos que tienen los demás. Ahora bien, ya dijimos, su importancia es que aunque solamente es el aspecto normativo, hay insuficiencia de las relaciones internacionales y por lo tanto, este derecho internacional es el único medio por el cual el uso de la fuerza de los poderosos puede ser regulado. Dicho de otra manera, a lo mejor no tengo la fuerza para enfrentar a Estados Unidos, pero si a mí me asiste el derecho internacional, puedo hacerle notar a Estados Unidos que está incumpliendo con el derecho internacional. Y como lo estoy haciendo notar, todos los países van a decir si tiene razón ese país, y entonces el que va a quedar mal es precisamente Estados Unidos.
bajo estas condiciones, esa es la importancia que tiene el derecho internacional. Ahora, ¿cómo se crean las normas de derecho internacional? Bueno, aquí lo que tendríamos que ver es que siempre va a haber siempre va a existir un problema en la realidad internacional. Ese problema se va a tener que negociar, ya sea para adoptar un tratado, si no hay una costumbre que lo pueda solucionar, pero si no la hay, te tiene que negociar un tratado. Y por último, se va a emitir esta normatividad internacional. Esta normatividad internacional se tiene que ajustar exactamente al problema internacional, porque si no se ajusta, entonces vamos a tener un problema de efectividad. ¿Qué es la efectividad? Que se cumpla. Si tiene efectividad la norma internacional con el problema internacional, entonces ya no se tiene que hacer nada más. Se va a cumplir por sí solo y el tratado va a tener éxito. No sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos va a tener éxito. Pero si por alguna razón la normatividad no se ajusta al problema que estamos tratando de solucionar, va a haber una violación por parte de los estados. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que regresar al problema. Y vamos a tener que pasar otra vez por la negociación y otra vez por la normatividad, que va a ser puesta a prueba. Si se ajusta o no se ajusta. Si sí se ajusta, entonces tendremos efectividad del tratado. Si no se ajusta, tendremos otra vez la violación y tendremos otra vez el problema. Esto da lugar a un círculo vicioso. Técnicamente puede haber problemas en que por más tratados, le puedes poner 30 tratados, nunca se va a ajustar y por lo tanto va a ser una creación interminable de instrumentos de derecho internacional para tratar de regular. Esa es la normatividad internacional y cómo se crea. Por otra parte, tenemos la sanción. En la sanción, aquí tenemos que destacar algo muy importante. La sanción es moral. Y no me refiero a que si un Estado puede aplicarle un golpe a otro Estado o lo puede castigar mandándole una bomba o un batallón o una invasión. La sanción implicaría que hay una autoridad que te puede sancionar si no cumples el derecho, no porque tú lo puedas hacer por ti mismo. En sí existe un medio de autodefensa por parte de todos los estados. Pero sí hay una sanción que es moral. Todos los países tienen una imagen ante ellos. Hagan de cuenta que todos tienen una imagen blanca, una indumentaria blanca. Y técnicamente cada vez que hay algún problema, vas y le pones manchas a esa indumentaria blanca. Para poder crear una situación de condiciones para un tratado, pues yo voy a ver tu imagen, cómo estás de tu imagen, cumples los tratados, no los cumples, y entonces con base en eso, a lo mejor celebro tratados contigo o a lo mejor no. O si no, te dejo sin cooperación. Si no es cooperación y no tienes cooperación internacional actualmente, aunque seas el país más poderoso del mundo, la verdad es que no va a funcionar. Y como no va a funcionar, va a ser un problema para ti. Y entonces, pues tendríamos que entender que la sanción no va enfocada a que si puedes o no puedes golpear a un Estado. Es muy lógico que en los aspectos que conocemos, si tú te acercas conmigo y tienes una intención de hacerme daño y es inminente, irreparable, si yo puedo, te voy a golpear y si te mato no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo una legítima defensa. Pero eso no es sanción. Eso no quiere decir que te voy a castigar, porque en el medio internacional no hay un elemento supranacional que de verdad ocasione que se pueda generar una sanción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues te voy a ver en tu indumentaria blanca. Podemos discutir mucho sobre esto, pero por ejemplo, el acto terrorista del 2001 donde se cayeron las Torres Gemelas no es sanción. Es una respuesta a las condiciones de terrorismo de Estado que los propios Estados Unidos han ejercido durante décadas. Y entonces, pues les tocó ahora a ellos, pero no es sanción. No podríamos decir de ninguna manera que Al Qaeda sancionó a ese país, ni a Afganistán, ni a Irán, ni a Irak, porque deshizo la guerra, sino simplemente es una situación en donde tú estás desplegando una autodefensa o una legítima defensa, o como se les ocurrió decir ellos, una legítima defensa
¿cómo se llama? Una legítima defensa adelantada, pues una tontería, pero pues así lo dijeron ellos, y a final de cuentas, así lo hicieron. Pero no es sanción, no es una sanción. Ni siquiera las medidas coercitivas de las Naciones Unidas se pueden entender como sanción, porque esas medidas coercitivas son emitidas por una organización de estados, sí, la mayoría está ahí, pero no es un gobierno supranacional. Y está adoptada de acuerdo a ciertos lineamientos en donde generalmente existe una aprobación por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con el apoyo de todos los demás países que